כי סאבט במים יתחוו אני ובמנה יובורדויס לא ישטפו חוב וסילך במוי אש לא יסיקו וליובו לא יסיבה כוח כי סאבט במים יתחוו אני ובמנה יובורדויס לא ישטפו חוב וסילך במוי אש Hades TV Panamá y la congregación Hades Yameinu presentan el estudio bíblico de la semana con el Rosh Dr. Alexis Gómez. El Ministerio Renueva Nuestros Días es un ministerio de instrucción bíblica sin fines de lucro constituido para el apoyo de la iglesia local, promoviendo la enseñanza bíblica, la edificación del cuerpo del Mesías y auxiliando a la restauración de la iglesia con base en los principios bíblicos vividos y promulgados por Yeshua, Jesús y sus discípulos en el primer siglo. El Ministerio Renueva Nuestros Días está basado en las palabras del profeta Jeremías, cuando en el libro de Lamentaciones 5:21 dice: vuélvenos, oh Eterno, a ti y nos volveremos, renueva nuestros días como al principio. Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a hacer un paréntesis en nuestro estudio de la Midrashá, aunque tiene que ver con nuestro tema de historia de la iglesia. Estamos en el Shabbat Vayehi 5779 y yo quisiera hoy tratar un tema que hablamos hace unos 4 años atrás. Para aquel momento no había quedado registro del mismo en grabación y es muy bueno repasar algunos conceptos, sobre todo porque pues así nosotros podemos ver la posición judía en cuanto a una fecha, una fiesta que la cristiandad, sobre todo de Occidente, no tanto de Oriente, celebra. Y digo esto, la cristiandad de Occidente, hermanos, porque usted, por si usted no lo sabe, la llamada Natividad o Navidad del Señor Jesucristo, o el nacimiento de Jesús, no es celebrado en el mundo de manera uniforme, ¿sí? Tanto la iglesia copta como la iglesia ortodoxa griega no celebran Navidad el 25 de diciembre, sino que lo celebran el 6 de enero, ¿sí? Junto con la teofanía, es decir, la llegada de los sabios del Oriente, de los llamados magos, entre comillas, que llegaron a buscar al niño 2 años después, según el relato de Mateo, ¿sí? Sin embargo, hermanos, a pesar de todo esto, es muy importante que nosotros entendamos cuál es el origen real de la llamada Navidad. Y esto ocupa parte de la historia de la iglesia, ¿sí? Yo quería adelantarme un poco a esto porque en los próximos días se va a estar celebrando la llamada Navidad. Sin embargo, hermanos, antes de iniciar este estudio, quisiera aclarar para los que nos escuchan en este audio que nosotros pues respetamos la posición de cada uno, ¿sí? Su visión que tengan acerca de la fe. Sin embargo, nosotros nos vamos a basar en hechos históricos. Entendemos también algunos argumentos que se dan en la cristiandad, sobre todo, más que nada en la iglesia cristiana evangélica, que a pesar de que se sabe, es bien sabido que Jesús nació el 25 de diciembre, a pesar de ello, la iglesia cristiana aún continúa con la fiesta. Y una de las cosas que cristiano evangélico, aclaro, porque la cristiandad tradicional, pues ellos van a continuar con su
idea y eso es entendible, pero la iglesia evangélica que conoce de la verdad, pues una de los argumentos utilizados es que si bien es cierto no sabemos el día de su nacimiento, pues es un día para aprovechar para predicar al Señor Jesucristo. Hasta ese punto me parece muy bien. Todos los días debemos predicar al Señor Jesucristo, no solamente únicamente en un solo día. Podemos aprovechar la oportunidad, claro está, la gente se reúne, etcétera, y recordar no es su nacimiento, porque en realidad lo que importa fue su obra salvífica, su muerte y su resurrección. Es más, la iglesia del primer siglo nunca celebró la Navidad como tal. Y es por eso que en el judaísmo mesiánico no existe una fecha de la Navidad como tal. Sí hay una fecha probable del nacimiento, el tiempo en que él nació, pero no es el énfasis, o sea, no hay un énfasis. ¿Ok? Así que quisiera que lo veamos desde esa perspectiva, para los que nos escuchan en este audio también puedan verlo. Si usted pues celebra la Navidad, pues respetamos, pero sí queremos que pues puedan entender un poco cómo es el proceso y la historia de esta festividad. Primeramente, hermanos, yo quisiera que buscásemos Lucas 21. Lucas 21, 24. Es el discurso de Yeshua, el discurso escatológico en el Monte de los Olivos, y es la parte en que Yeshua dice lo siguiente, hablándoles al pueblo de Israel: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Aún permanece esa historia, ¿verdad? Fueron llevados cautivos a las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Es decir, hasta que el tiempo de los gentiles termine, Dios determina un tiempo en el cual los gentiles dejan de dominar Jerusalén y empieza un proceso de restauración, de volver, retornar, ¿sí? Mateo 24, 15, en el paralelo del discurso escatológico, nos habla de Yeshua haciendo alusión al profeta Daniel y la abominación desoladora, ¿sí? Y Yeshua nos habla de qué es lo que va a ocurrir una vez que él ya no esté. Va a ocurrir un momento, un tiempo en el cual las personas van a empezar a apartarse del camino. Daniel lo explica con mucho más detalle, las propias palabras de Yeshua. Así que vamos a buscar Daniel 7. Daniel, el profeta Daniel, capítulo 7, versículo 25. Hablando acerca de esta parte de los reinos, ¿sí? Dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la Torá, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Ok? Hay algo muy interesante de las profecías. Ellas se cumplen parcialmente. ¿Ok, hermanos? Es decir, ella se cumple en el tiempo en que el profeta Daniel las menciona, ocurre posteriormente en los tiempos de Roma,
cuando ocurre esta parte de la dominación romana y luego de la destrucción de Jerusalén, y volverá a ocurrir en el final. ¿Okay? Es muy interesante que Daniel dice que lo que se sucederá en el proceso es que se cambiarán los tiempos y se cambiará la Torá. ¿Sí? Es decir, la fe, es decir, la creencia, la obediencia a Dios va a ser cambiada y trastocada. Teniendo este concepto en cuenta, ¿ok? Nosotros vamos a ver durante el estudio de historia de la iglesia, adelantándonos un poco, vamos a ver una transición de cambios de tiempo de la iglesia del primer siglo al paganismo, hermanos. ¿Ok? Yo no voy a entrar en detalles en esta parte porque eso lo vamos a ver en el estudio que estamos haciendo. Pero es importante saber que hubo un cambio de los tiempos. Nosotros vamos a estudiar en historia de la iglesia cómo la iglesia cambió la Pascua real por la Pascua que hoy tiene, que no tiene nada que ver con la Pascua judía. ¿Sí? ¿Y cuál fue la razón para cambiarla? Y aún la cristiandad hoy en día, con excepción de los testigos de Jehová, toda la cristiandad celebra la Pascua como Roma la celebra. ¿Sí? Sin excepción. Inclusive grupos sabatistas celebran la Pascua tal cual Roma la dicta. ¿Ok? Pero es importante también recordar que ese cambio de tiempos dio lugar a otro punto, como menciona el profeta Daniel. Se cambia la Torá y en la iglesia entra en la aceptación de la idolatría, que fue una de las cosas que la iglesia en la Reforma, con el pasar del tiempo, logró erradicar parte de lo que era la idolatría. Pero por ello yo les digo, hermanos, que la Reforma se quedó muy corta, porque reformar simplemente es, vamos a volver a armarlo, no importa los elementos de origen. Lo que necesitamos no es reforma, sino restauración, es volver al original. ¿Qué produjo ese cambio, hermanos? Idolatría, porque la idolatría lastimosamente no fue erradicada. Yo voy a darles un texto ahora de un historiador, donde menciona lo que ocurrió en la historia de la iglesia, ¿ok? Inclusive, hermanos, esa situación de idolatría que fue aceptada por el cristianismo permea las relaciones comerciales hoy, al punto de que ya la gente no ve como idolatría la venta de algunas cosas, ¿sí? Y quizás es una de las preguntas que usted y yo tengamos. Bueno, ¿cómo es posible que vamos a establecimientos judíos hoy y todo el mundo está preparándose y tienen los grandes carteles de Feliz Navidad en todos los idiomas, vender árboles de Navidad, etcétera? Y usted dirá, ¿y por qué? Si el judaísmo habla acerca de una fe monoteísta. No es excusa, como lo voy a explicar ahora, pero quiero que entienda cómo surge la halajá y cómo interpreta la halajá. Ahora, eso no es una excusa para continuar haciéndolo, ¿ok? Sin embargo, hermanos, antes de adentrarnos y ver sobre eso, yo quisiera recordar las palabras de Colosenses, el apóstol Pablo, la carta a los Colosenses capítulo 2. Él específicamente está hablándole a los no judíos. Y muchas veces esta carta ha sido tan malinterpretada, de manera equivocada, las palabras de Pablo. ¿Ok? Capítulo 2, versículo 16. Algunos dirán, bueno, es que este texto está hablando para que nosotros no celebremos las fiestas de Levítico. Por tanto, nadie lo juzgue,
en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Algunos dicen que este texto está aplicado a los judíos que se convirtieron al cristianismo y que ahora dejaron de ser judíos y que los están criticando porque ya dejaron de ser judíos. No. Este texto está hablando de personas que no son judías, que están celebrando las fiestas judías y que los demás los están criticando. La gente de alrededor las está criticando, les está diciendo: ¿por qué celebras esas fiestas? ¿Ok? Yo quiero que usted entienda cada texto dentro de su contexto para no crear pretextos. Porque ese texto específicamente habla de no judíos que están celebrando las fiestas judías y que hay gente que está alrededor, no judía, y los está criticando. Pero cuando usted se va al texto de Gálatas 4, 8, 11, es otro contexto. ¿Ok? Gálatas, vamos a buscar Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículo del 8 al 11. Si se fijaron en el verso anterior, dice que nadie los juzgue, ¿verdad? Por comida o bebida. Cuando Pablo dice los, está hablándole a los gentiles, ¿ok? Siempre que diga ustedes, en los gentiles, siempre que diga nosotros, en los judíos, está hablando de los judíos mesiánicos, ¿ok? O sea, eso debe quedar bien claro, ¿sí? Vamos a ver este texto que Pablo nuevamente le habla a los gentiles, pero a los gentiles que están en la iglesia de Galacia, ¿sí? Miren lo que dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, es decir, no conocían al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ustedes, ¿está hablando aquí? A los gentiles, servían a los que por naturaleza no son dioses, sino que simplemente son siervos de Dios que cumplen su cometido: el sol, la luna, las estrellas, los astros, etc. ¿Ok? Mas, ahora, conociendo ustedes, gentiles, a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que ustedes se vuelven de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales se quieren volver a esclavizar? ¿Sí? Hay algo que es muy importante recalcar. Esa palabra que está allí, que es rudimentos, son en griego stoikeino, quiere decir principios elementales, ¿sí? Es el agua, el fuego, el aire y la tierra, ¿sí? Eso mismo que decían los antiguos filósofos, que eran el arqué o el principio de las cosas. Entonces, ¿qué dice Pablo? Ustedes están regresando a creer en estas cosas, están volviendo de nuevo a creer en los elementos que supuestamente crearon el mundo. Sigue diciendo: guardan los días, los meses, los tiempos y los años. Claro, en este caso de guardan los días, los meses, los tiempos y los años, sí está hablando de las fiestas paganas. En el caso de Colosenses está hablando de no deje que nadie los juzgue por comida, bebida, por Shabbat. Sí está hablando de las fiestas judías. Pero en este texto está hablando de las fiestas paganas. Para los antiguos, hermanos, existían muchas fiestas. Y en el judaísmo existe un tratado que habla acerca de este tipo de fiestas,
se llama el tratado de Avodah Zarah. Avodah es servicio, ¿no? Y Zarah es idolatría, ¿sí? Tiene que ver con idolatría. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que nos habla Avodah Zarah? Su pregunta era, bueno, ¿por qué los judíos venden? ¿No? El tratado de Avodah Zarah prohíbe a un judío cometer idolatría, ¿sí? En su página 2. También está prohibido ayudar de la manera que fuese a otros, que otros lo sean. Es decir, ser cómplice. Hermano, ojo, nada de que me regalan algo que es idolatría y yo no soy idólatra, pero se lo regalo a otra persona. Porque él sí cree en eso. Ojo, no puede. Porque usted está siendo cómplice. ¿Ok? Y usted dirá, bueno, entonces, ¿por qué los judíos venden cosas? Ok, sin embargo, hermanos, la halajá cambió. ¿Por qué? ¿Por qué cambió la halajá? Hay tres cosas que ocurrieron en la Edad Media, que los judíos tuvieron que obligadamente cambiar su posición o su forma de proceder. La primera cosa, ¿cuál es el primer argumento? Hay monoteísmo. Los cristianos y los musulmanes no son idólatras. Ellos creen en un solo Dios. Entonces, no hay idolatría con ellos y la mayoría es gobernada por árabes o por musulmanes, entonces es monoteísmo. Segundo, ¿sí? Motivos económicos. Si el entorno de idólatras tenía muchas fiestas por mes, tal como lo dice Pablo aquí, guardan los días, los meses, los años, entonces va a haber un problema, hermano. ¿Cómo los judíos, siendo comerciantes, cómo le voy a vender si mañana es día de Santa, quién sabe? Entonces yo no puedo venderle a nadie, porque si mañana es ese día, entonces no puedo hacer comercio con el idólatra, porque él celebra a Santa, quién sabe, y entonces iría en contra. Entonces, ¿qué dijeron? No, nosotros por motivos económicos no vamos a decretar que no se pueden vender en ciertos días. Antiguamente sí. ¿Por qué, hermanos? Porque había una idea de que todo idólatra, siempre cuando hacía un buen negocio, se lo agradecía a sus dioses. Entonces, si un judío comerciaba y salía bien en parte tanto para él como para el idólatra lo iba a atribuir no al Dios Todopoderoso, sino a su ídolo. Entonces eso es ser cómplice. Sin embargo, en la Edad Media se dijo, no, por motivos económicos, ya hay muchos santos, y es verdad, hermano, usted puede revisar un calendario hoy en día, y todos los días tiene el nombre de un santo. Imagínese que aplicáramos la regla de que solo comercializaríamos el día que no es el día de ningún santo, entonces nunca comercializaríamos. Que todos los días tiene un santo. ¿Me explico? ¿Sí? Y por último, miedo al odio. ¿Sí? Las autoridades medievales sentían que si se les prohibía a los judíos comercializar en gran manera con los no judíos, generarían un fuerte rencor, porque los judíos siempre se permanecerían apartados y entonces generaría más odio. Por eso se cambió la halajá. Sin embargo, hermanos, ¿ok? Avodah Zarah 14 declara algunas cosas. En primer lugar, no podemos ayudar a otros a que hagan algo prohibido. Y por otro lado, la prohibición rabínica delante de un ciego, en este caso de un idólatra, acuérdense que no podemos ponerle tropiezo al ciego, ¿no? Decía el libro de Deuteronomio. ¿Ok? Uno no puede ponerle un obstáculo, en este caso un artículo del culto idolátrico. ¿Sí? La Mishnah y el Talmud hablan de que ciertos elementos están prohibidos y que estos tienen en común con el uso principalmente en las fiestas paganas, tanto en los sacrificios como en las libaciones, como por los inciensos. Por ejemplo, está prohibido, según la tradición judía, venderle incienso a los paganos, tallos o frutas, porque eso lo usan ¿para qué? Para su culto idolátrico. Entonces el judío no podía venderle estos artículos, estaba prohibido. ¿Sí? Entre judíos sí, pero entre ellos no, porque iban a usar esos mismos artículos para ofrecérselos a sus dioses. O dos,
el uso de gallos blancos, que inclusive hasta el día de hoy los brujos lo usan, ¿okay? El Talmud especifica los gallos blancos porque se utilizaban para ofrecer sacrificios para curación de las personas. Entonces, ustedes ven en el judaísmo que hay en la tradición, en el Talmud, se habla de tener mucho cuidado, sobre todo en vender cosas a los no judíos que son idólatras, porque sería generar la idolatría. Sin embargo, hermanos, parece como que hay una contradicción, ¿no? El Talmud dice, no lo hagas porque le pones un tropiezo, pero por otro lado el comercio dice, no, seguimos vendiéndoles. Como que hay un problema aquí, ¿sí? Sin embargo, hermanos, nosotros debemos entender qué es lo que ocurre, hermanos, con el ser humano. ¿Okay? Voy a adelantar por motivos de tiempo. ¿Qué pasa? ¿Por qué el ser humano se dejó llevar o cómo empezó la idolatría? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Adán Arishon pecó? El primer Adán pecó en el jardín del Edén. Ustedes saben que el hombre fue creado en otoño, ¿sí? En Tishrei. El primero de Tishrei es el día del cumpleaños, el año nuevo, Rosh Hashanah es el día del cumpleaños de Adán. Si Adán fue creado en otoño, la siguiente estación que viene es invierno. ¿Qué pasa en invierno, hermanos? Los días son más cortos en horas. El momento en que la luz del sol está afuera es más corto en el invierno. Miren lo que sucedió. Cuando el primer hombre comenzó a ver que los días se hacían más cortos a causa del invierno, claro está que estaba llegando, ¿ok? Mientras se acercaba el mes de Tevet, el mes en el que estamos, comenzó a creer que era un castigo divino por haber comido del fruto del árbol prohibido. Al ver que los días se hacían cada vez más cortos, al no entender los ciclos de la naturaleza aún, intuía que el mundo estaba volviendo a la oscuridad primigenia, es decir, al momento ingrato, ¿se acuerdan cuando estaba todo en un caos? Entonces el hombre empezó a decir, esto se está acabando, el mundo se está acabando. Entonces, ¿qué empezó a hacer Adán? Comenzó a ofrecer sacrificios, exclamando y pidiendo al Señor su perdón. ¿Ok? Los romanos conocían esta tradición talmúdica, trastocaron estas ofrendas al Dios único y convirtieron esas fechas en días de idolatría. Eso le explica Abodázara 8. De allí surgió la fiesta que hoy conocemos de la Saturnalia, que posteriormente desembocó en la Navidad. ¿Sí? Ese es el proceso. Pero, ¿en qué consiste esta parte de la historia? Todos conocemos la historia o hemos escuchado de Tammuz, ¿no? Algunos se familiarizan un poco más con el nombre de Nimrod, ¿no? Aquel que construyó la torre en Babel, que desafió a Dios. Y Nimrod se autoproclamaba Dios, ¿ok? Semiramis era una sacerdotisa de los tiempos de la torre de Babel y era la esposa de Nimrod, ¿ok? Nimrod viene de la raíz marat, que significa rebelarse. Eso está en Génesis 10, 8, 9. Y Semiramis prácticamente pues es la esposa de Nimrod, ¿ya? Sin embargo, ¿qué sucede, hermanos? Yo creo que usted ve esta historia en paralelo, porque esta historia no está en la Biblia. Una vez que Nimrod muere,
¿Ya? ¿Qué sucede? Que Semiramis queda encinta de manera milagrosa. ¿Ok? Y ¿qué sucede? Que empieza a decir que el niño que nacería de Semiramis era la reencarnación de Nimrod, que es Dios. En pocas palabras, él sería el niño Dios. ¿Ok? Había una idea o una, vamos a decirlo así, una señal que según la tradición de la historia de Nimrod menciona, es que hubo una señal para declarar que el niño que nacería, que Semiramis estaba encinta, nacería era de un tronco seco, ¿ok? Reverdeció, se volvió verde, y la gente, cuando vio que ese árbol reverdeció, empezaron a adorar aquel árbol, recordando que era la señal para que iba a darse de que Nimrod reencarnaría en el hijo de Semiramis. Cuando el niño nació, su nombre, se le colocó el nombre de Tamuz, ¿ok? Era la reencarnación de Nimrod y ocurrió en el solsticio de invierno, ¿ok? Y la tradición era que eso había ocurrido en la noche del 24 de diciembre, ¿ok? Y en los templos de Nimrod se apagaban todas las luces, se dejaba en penumbra. Si tiene algún parecido, hermanos, ¿ok? Se dejaba todo en penumbras y luego esperaban a la medianoche y la gente en los templos clamaba y decía que Semiramis había dado a luz su hijo. Entonces luego encendían velas en todo el templo y recordaban el nacimiento de Tamuz en el solsticio de invierno. ¿Ya? ¿Sí es parecido, hermanos? No sé. Entonces, así celebraban el nacimiento de Dios niño. Sin embargo, la tradición dice que Tamuz murió en el verano a causa de un cerdo salvaje, ¿ok? Que lo mató. Su madre ayunó por 40 días y Tamuz fue traído a la vida nuevamente cuando llegaban las lluvias. Es decir, que Tamuz resucitó. Ahora entiende, hermanos, por qué los judíos no creen en Jesús. ¿Qué fue lo que hizo el cristianismo? Tomó la historia de Tamuz y la hizo en la historia de Jesús. Vamos a ver Ezequiel, hermanos. Esto que les estoy contando no es un invento. El propio Ezequiel advierte de esta situación en el capítulo 8, versículo 14-16. Si quiere puede marcarme su Biblia, lo va a necesitar cuando tenga que hablar con alguien, ¿no? Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Adonai, que está al norte, y aquí había mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz, es decir, estaban haciendo luto por Tamuz, estaban celebrando la fiesta de Tamuz, de la muerte de Tamuz. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuelve aún, verás abominaciones mayores que esta. Es decir, Dios le está mostrando al profeta: mira lo que está haciendo la gente. El pueblo de Israel está siguiendo a Tamuz. Y me llevó al atrio donde está la casa de Adonai, y aquí junto a la entrada del templo de Adonai, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espadas vueltas al templo de Adonai, sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. O sea que estaban dando
la espalda al templo, a la ciudad de Dios. Y estaban adorando al sol. Es muy interesante que estas prácticas, hermanos, son prácticas que realmente a veces no se entienden, pero en la Biblia están, que eran realizadas por los pueblos y sobre todo copiadas por los judíos. Miren, Semiramis comenzó a ser adorada como la reina de los cielos. ¿Te suena ese nombre? La madre de Dios niño y madre de la raza humana. A ella se le ofrecía incienso y libaciones. Jeremías 44. Vamos a buscar el texto de Jeremías. Marca el texto de Jeremías ahí. Jeremías 44. 14, 18. Y el resto de los de Judá que entraron en la tierra de Egipto para habitar allí, no habrá quien escape ni quien quede vivo para volver a la tierra de Judá, para volver a la cual suspiran ellos para habitar allí, porque no volverán sino algunos fugitivos. Entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a los dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en la tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo: la palabra que nos ha hablado en nombre de Adonai no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo. Ese título ya lo he escuchado antes, ¿verdad? Ok. Derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Tuvimos abundancia de pan y estuvimos muy alegres, y no vimos mal alguno cuando le ofrecimos todo esto, ¿a quién? A la reina del cielo. Mas desde que dejamos de ofrecerle incienso a la reina del cielo, no voy a decir el nombre, y derramar libaciones, nos falta todo, y a espada y a hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo, derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotros tortas para atribuirle culto y derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Y así va la historia, ¿no? Pero mire lo curioso, hermanos. El pueblo estaba reclamándole al profeta y estaba diciéndole: nosotros no vamos a seguir lo que el Señor dice. Nosotros vamos a seguir lo que nuestro pueblo ha hecho. Está hablando del pueblo de Israel, ¿ok? Vamos a seguir ofreciéndole libaciones a la reina del cielo. ¿Quiere conocer cuál es el nombre de ella en las distintas tradiciones? Astarte es la misma que Semiramis, ¿ok? Es la misma. Ashtarot en hebreo, ¿ok? Ashtarot, Astarte y Baal, el dios Baal, es Nimrod, ¿ok? En Asiria se le llamaba Ishtar. De ahí viene la palabra Easter en inglés, que es el nombre de la Pascua. Es de aquí, de Ishtar, ¿ok? En Asiria adoraban, en Nínive adoraban Ishtar, ¿sí? Y Nana es el nombre de Baal o de Nimrod, ¿ok? En Egipto es Isis y Osiris, ¿ok? Isis es el nombre de Semiramis y Osiris es Nimrod. Afrodita y Eros en Grecia, Cibeles y Dionisio en Asia, Fortuna y Júpiter en Roma. Entonces, hermanos,
Esta es lo que realmente ocurrió. Es un sincretismo. Es tratar de disfrazar lo sagrado, lo profano, con una vestimenta sagrada. Y es preocupante, hermanos. Porque al colocarle una envoltura como esa, la gente, ¿qué va a empezar a hacer, hermanos? A creer que están haciendo algo bueno. ¿Sí? Bien. Seguimos, hermanos. Esta tradición pasó a los distintos grupos, desde Egipto, Asia, los propios babilonios, llegó hasta Roma y Grecia, que fueron los imperios que dominaron a Israel, los últimos imperios. Los griegos celebraban el bacanal, ¿sí?, en nombre del dios Baco, ¿sí?, que era el dios del vino. Desde el 21 de diciembre, es decir, desde hoy, empezaba el bacanal, ¿ya?, hasta la noche del 24. Luego de allí celebraban otros días más, 8 días más, Candelaria, ¿sí?, que es el año nuevo civil que hoy conocemos, ¿sí? Las personas cantaban, bailaban y se pasaban de la raya en decencia y en orden en los días del bacanal, ¿ya? Es decir, bebían, era desenfreno total, se daban regalos entre sí, ¿ok? Los romanos celebraban la Saturnalia por 8 días, ¿ok? Los 8 días antes de el 24 al 25 de diciembre, ¿sí? Y luego seguía otra fiesta llamada Candelae, que era del 25 al 1 de enero, y era para recordar, ¿verdad?, el momento en que el sol estaba en su mayor esplendor en el invierno. El 25 de diciembre los romanos celebraban el Dies Natalis Invictus, es decir, el nacimiento del sol invicto, o el dios Mitra, ¿ok? ¿Y qué fue lo que sucedió? Cuando Constantino legalizó con el edicto de Milán la fe cristiana, Constantino lo que hizo fue legalizar y colocar algunas costumbres, y lo que hizo fue traspasar algunas tradiciones a la fe, a la naciente fe cristiana. De allí, hermanos, cuando Constantino, y eso lo vamos a explicar con más detalles en el tema cuando lo hablemos, cuando Constantino decide colocarla como religión del imperio, la gente se empezó a convertir masivamente en cristiano. Porque imagínense, si usted no era cristiano, usted era una persona ilegal. En pocas palabras, hermanos, la gente se convirtió no por convicción, sino por obligación. Los templos fueron cambiados, hermanos, al punto que la gente, para que usted sepa, hoy usted era sacerdote de la diosa Astarte, mañana ese templo ya era un templo cristiano, y Astarte pasó a ser la Virgen María, con el niño en sus brazos. Y esa persona que ni siquiera había sido instruida, ni siquiera había leído la Biblia como tal, que todavía no puedo decir que estaba compilada completamente, pero la Torah sí, ni siquiera la había leído, se convierte en un sacerdote cristiano. Entonces, miren cómo eso afectó, al punto que la interpretación que se le dio fue que en Malaquías capítulo 4, versículo 2, habla de él, nacerá el sol de justicia. ¿Se acuerdan de ese versículo? Entonces, ¿qué hizo Constantino y los obispos, entre comillas? Dijeron, bueno, Malaquías dice que nacerá el sol de justicia. Entonces, sol de justicia es Jesús. Jesús entonces nació el día del sol. El día del sol es el 25 de diciembre, por ende Jesús nació el 25 de diciembre. Miren a la conclusión. ¿Qué hicieron? Trataron de
unir algo pagano con algo santo, como el texto de Malaquías. ¿Ok? La iglesia del primer siglo nunca celebró el nacimiento de Yeshua. Era costumbre y mandamiento apostólico únicamente celebrar su muerte. Por eso nosotros decimos que nosotros cuando hacemos la cena del Señor decimos que mientras comemos de este pan y bebemos de esta copa anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga, ¿no? Entonces el mandato es celebrar su muerte, no su nacimiento. ¿Ya? En el siglo III el Dios Míter era adorado por el Imperio Romano. Su fecha era el 25 de diciembre. Entonces, como Constantino era el aniversario de Constantino, ¿qué hizo Constantino? Tomó el 25 de diciembre y lo instauró como la fecha de nacimiento de Jesús. En pocas palabras, cuando la gente estaba celebrando que Jesús nació, estaban como si fuese adorando al mismo también. ¿Ok? En el 313, con el edicto de la tolerancia, ¿ok?, se colocó la religión del cristianismo como religión del imperio, como les mencioné. ¿Y qué sucede? Que la gente empezó a convertirse en masa. Pero miren lo que dice uno de los historiadores, que esto es muy importante, que a veces se pasa por alto en la historia de la iglesia. ¿Ok? Charles Dignebert, en Historia de la Cristiandad Primitiva, es un libro del año 1927, en la página 208 a la 210, él declara lo siguiente: fue en el comienzo del siglo V cuando los ignorantes y semicristianos fueron la mayoría en la iglesia. Ojo, siglo V. No habían olvidado sus costumbres paganas. Los obispos de ese tiempo tuvieron que conformarse con revestir estas prácticas con malformaciones de la fe cristiana de forma experimental. Es decir, que los obispos de esa época veían a fulano y a fulano que estaba en la congregación y que todavía sigue siendo mitad pagano y mitad cristiano. Entonces, ¿qué dicen? Yo no lo quiero perder. Eso representa dinero. Eso representa gente. Eso representa que si no, se me va a ir. Entonces, ¿qué voy a hacer, hermanos? La idea era, bueno, como él no puede soltar esta práctica de mitra, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a revestirla, ponerle un vestido cristiano a esa tradición pagana que él tiene. Pero la idea era no para siempre, hermanos. Ellos, los obispos, tenían que conformarse con no enseñar a los neófitos más allá. Es decir, ellos decían, bueno, si él es nuevo convertido, no hay que decirle toda la verdad porque si no lo ahuyentamos. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a darle lo básico, cosa de que entre. Miren, ¿ok? Simplemente cuando entra lo bautizamos por aspersión, le echamos agua en la cabeza para que se convierta, y después, postergando la tarea de eliminar sus supersticiones, después le vamos quitando poco a poco sus prácticas paganas. Miren la idea de los obispos. Pero él después, miren lo que dice Charles Dignebert, el después ese nunca aconteció, y la iglesia adoptó para sí las costumbres, las supersticiones y todas las creencias. Por otro lado, los convertidos se contentaron con vestir su paganismo con un manto de cristianismo, al punto de que hoy en día todas esas tradiciones tienen más peso que la propia Biblia. Parece mentira, hermano. Tienen mucho más peso que la propia palabra de Dios. Porque ellos pensaron quitarlo. Sí, esa era la idea. Vamos a acabar con ellas cuando ellos ya vayan avanzando un poquitito más, entonces le vamos a quitar esas prácticas. Pero después, nunca, hermanos, nunca llegó.
Y ojo, esto no es nada más con esta fiesta, es por todo. Entonces usted se pregunta, bueno, ¿cómo es posible que yo sé que no es el 25 de diciembre y todavía se sigue celebrando? ¿Por qué? No estoy en contra de que todo el tiempo debe ser usado para predicar el Evangelio del Reino. Está bien. Pero, ¿por qué unirme a la moda? Es la pregunta, si yo sé la verdad ya. Esto es preocupante. ¿Sí? Ese es Jerusalén en invierno. Sí que es imposible que Jesús haya nacido el 25 de diciembre. ¿Ok? Ese es el cótel, el muro, mal llamado muro de las lamentaciones. ¿Ok? El muro occidental. ¿Sí? Estas fotos son de este tiempo en diciembre. Así que imagínense. Olvídense, no nació el 25 de diciembre. ¿Ya? El árbol de Navidad. Bueno, hermanos, ya por motivos de tiempo, pues vamos a ir viéndolo rápidamente, pero usted sabe lo que dice Jeremías, ¿verdad? ¿Sabe el texto de Jeremías, no? Vamos a buscarlo. ¿Jeremías qué? ¿Jeremías qué? Jeremías 10, versículo 2. Hermanos, no es solo el árbol, es todo poner ramitas y cosas. Ay, hermanos, miren lo que dice. Versículo 2. Así dijo Adonai: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones les teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de mano artífice con plata y oro. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque no pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. ¿Ok? Con plata y oro lo adornan. Son las esferas, ¿no?, que ponen. Con clavos y martillo lo afirman para que él se mantenga de pie. La tradición del árbol viene desde Nimrod, ¿se acuerdan? La tradición de llevar un árbol a casa, así de decorarlo, viene de una fábula que se refiere a un santo llamado Bonifacio. ¿Okay? De acuerdo a la tradición, San Bonifacio cortó un gran roble de Júpiter, un árbol adorado por los teutones paganos en Alemania. La historia de San Bonifacio llegó un grupo de paganos que eran adoradores del roble gigante. Este grupo de paganos iba a ofrecer un sacrificio humano. Bonifacio intervino parando el sacrificio. Entonces ordenó a que se cortara un árbol. La leyenda dice que un arbolito surgió en su lugar. Bonifacio proclamó que este árbol era el árbol de la vida y que representaba a Cristo. Y por ende empezaron a cortar arbolitos y llevarlos a las casas. ¿Okay? Después de la muerte de Nimrod, como ya hablamos, es ese símbolo del árbol reencarnado. Parece que Bonifacio no dejó de ser pagano, en su corazón todavía estaba la historia de Nimrod, ¿no? Y él creó toda esa fábula. ¿Ok? Bien. Así que ahí está Jeremías 10. Pregunta: ¿por qué siguen haciendo esto? Esto es inaudito. Si yo sé que la Biblia está, es como dice el profeta, ¿no? El profeta Ezequiel, el propio Jeremías dice: mira, ¿sabes qué?
déjanos a nosotros seguir a la reina del cielo. Tú quédate con tu idea, porque con nosotros, desde que hemos seguido a la reina del cielo, no nos ha faltado nada. Hermanos, ojo. Santa Claus. Ay, Dios. San Nicolás de Bari. ¿Ok? San Nicolás se celebra en diciembre, era un obispo, ¿no? Usted sabe la historia de San Nicolás, ¿no? Sin embargo, también tiene su trasfondo pagano. ¿Ok? Realmente son las oscuras tradiciones de Saturno, del dios Saturno, como héroe de la Saturnalia. La creencia de que Santa Claus entra en las casas a través de una chimenea es una vieja leyenda nórdica. Eso no es cierto. ¿Okay? Los nórdicos creían que la diosa Herta era la que aparecía en las chimeneas y traía buena suerte a los hogares entrando por la chimenea. Entonces, ¿qué hicieron? Le pusieron eso mismo que hiciera Nicolás, ¿no? El traje rojo de Santa es un residuo de los tiempos cuando los druidas adoraban al dios del fuego. ¿Ok? Después dijeron que era la capa del obispo, ¿no? La tradición dice que el dios fuego descendía por la chimenea. Entonces, dice por eso es que es Santa Claus baja por la chimenea. ¿Ok? Ahí están las imágenes: Nimrod, Baal, Osiris, Odín, San Nicolás y Sinterklaas o Santa Claus. Así que, hermanos, ¿qué más quieren? Miren a Nimrod, cómo se parece, ¿no? Él a Nimrod. Es una copia, ¿no? ¿Ok? Bien, hermanos. Realmente yo espero que en este estudio podamos ver un poco la tradición y lo que realmente ocurre en la historia de la iglesia y cómo fue cambiadas algunas tradiciones y cómo se derivó en esto que hoy la iglesia celebra como la Navidad.